Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Abrazo a ti, Arturo, Alberto y a toda la audiencia. Pues ya miércoles posterior a martes del Jaguar, lo que ya pues es una cosa muy común en nuestro país, ¿no? Así es, así es. Y se Alberto ve que Nájar. ustedes no aprendieron nada el día de ayer porque los veo muy mal vestidos, Mal vestidos y para la mal ocasión. sentados. Mal sentados. Mal sentados. Digo que no hay manual de Carreño, que no hay urbanidad aquí en este mundo. Digo, Alberto Nájar, que él sí se ve que Alberto Nájar está bien instalado. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan y a todos los que nos acompañan. Yo tengo los pies muy derechitos para que mi lenguaje corporal mande señal de que yo soy una persona que estoy muy estable, que no me siento apocado, ni nada de esas estupideces que se han estado comentando sobre la reunión con Joe Biden. Así es, Alberto. Arturo Cano, ¿qué opinas de toda esa guerra, de esa batalla, esa volcadura de opiniones en las redes sociales, en las cuales se ponía la fotografía de Andrés Manuel López Obrador sentado, digamos, no conforme a las reglas tradicionales de lo que podría decirse que sería convencional en estas sesiones? Yo ayer en una videocharla decía, pues sí, nada más recuerden con cuánta propiedad estética, indumentaria, fueron a reuniones con presidentes de Estados Unidos, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Vicente Fox y sus botas de charol, y de qué nos sirvieron toda la corrección estética, los buenos sentados, las indumentarias de la esposa, porque también le tocó a Beatriz Gutiérrez Müller, que según eso no es correcto usar zapato destapado en ese tipo de ceremonias, sino que debe ser zapato que cubra toda esa parte del pie. En fin, pues usted, don Arturo Cano, que es un fiel seguidor del Manuel de Carreño, ilústrenos, por favor, qué hay sobre estos temas. Pues realmente todo ese debate de ayer solamente alimenta mi depresión y mi pesimismo sobre lo que sigue en el país, porque ver concentrado el debate público en esos temas, y no solamente es una culpa de los detractores del presidente, ellos sueltan una cantidad de sandeces, pero del otro lado se enganchan. Y en lugar de que estemos debatiendo los problemas centrales que fueron a plantearse a Washington, sobre todo lo que corresponde a las personas de carne y hueso, a los derechos de los migrantes, a la posibilidad de una reforma migratoria, estamos discutiendo estas cosas porque estamos llenos, por lo que se ve, de nostálgicos de los 5 códigos de vestimenta que había para los reporteros que cubrían la presidencia durante Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y así, bueno, añoran yo creo que desde el piano de Carmen Romano de López Portillo, y la manera como se daban, una manera principesca, casi de faraones, como se daban aquellos viajes presidenciales. Eso pues, realmente me parece lamentable y creo que por desgracia ya es el tono que se ha instalado en el debate público en los últimos tiempos. Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, ayer vimos una explosión más de memes y de comentarios de una pseudociencia que trata de interpretar las posturas intelectuales de las personas a partir de cómo cruzas las manos, de cómo pones los pies, de si estás mirando al frente o hacia un lado, y se hace, así como los horóscopos, se hace toda una descripción. Esto quiere decir que no tiene seguridad porque colocar las manos al frente, cruzadas, significa incertidumbre. Bueno, casi hacen todo un estudio de terapia psicológica a partir de la imagen, de una cierta imagen tomada en cierto momento. ¿Qué opinas de esa pseudociencia de la interpretación gestual? Pues Julio, pienso que no tiene ningún sustento todo este tipo de pseudociencias ahí extrañas, raras. En todos los años que estudié en la facultad de psicología y luego en mi especialización en clínica, jamás
ni siquiera sugirió que la postura de una persona pudiera sugerir algún rasgo más allá de la conducta del momento sobre si la persona está interesada, si está aburrida, si está concentrada o si no está concentrada. Lo que es evidente, ¿no? El nerviosismo, por ejemplo, pues es algo que se puede ver justamente a través de la conducta de la persona, pero pues lleva una serie de elementos que se van sumando para poder sugerir que la persona se encuentra nerviosa, no sé, le tiemblan las manos, voltea de un lado para otro, se rasca. Pero en sí la postura de una persona, cómo se sienta, cómo cruza las piernas, cómo coloca los pies, pues no, de ninguna manera. Pero esto ya lo veíamos antes, Julio, o sea, es como la cerecita en el pastel de la ignorancia, porque esta reunión, la de ayer, fue una que los agoreros dijeron, de entrada, no sé si se acuerdan, o sea, ¿qué dijeron primero? Esto no se va a celebrar. Ya parece que Biden no va a recibir a Andrés Manuel López Obrador después de que no acudió a la Cumbre de las Américas, decía por ahí, entre otros, el ex procurador Morales Lechuga. Sí. Pues en una narrativa en la que parece que por más inaudito que pueda sonar, pues quieren que le vaya mal al país, anteceden sus preferencias políticas a cualquier otra cosa, y son capaces, desde su muy mala posición, de intentar desbarrancar al país tal y como lo hicieron cuando fueron gobierno. Entonces, luego, ¿qué pasa, Julio? Ya es un hecho la visita, ¿no? Ya se confirma. Bueno, va a ser un fracaso, ¿no? Ya, nada más. Y ayer, pues centraron su discurso en estos temas que mencionas, ¿no? Por demás, fatuos, no tienen sustancia, son irrelevantes, pseudocientíficos, y se enfocaron en esta postura de los presidentes, y de ahí hicieron un estudio cuyo único rigor es el de la frivolidad. O el idioma, ¿qué me dice el idioma, no? El que el presidente no habla en inglés, porque no lo habla. Entonces se lamentaron, ¿no? Personas con doctorado, además, comunicadores, hay una comunicadora sobre un tuit por demás elocuente, ¿no? Entonces, pues, hablan no sobre las ideas propuestas en la reunión, sino en el idioma en el que se dijeron y en el idioma en el que no se dijeron, pero ya sobre las ideas, esas no les importaron demasiado, ni siquiera les escucharon porque no les interesa, y mal, porque la reunión de ayer y lo que se dijo, pues me parece que es algo de análisis, y me parece que eso le vamos a entrar en un ratito, ¿no? Así es, gracias Juan. Alberto Nájar, por favor, danos tu opinión de cómo hay que sentarse, cómo hay que comportarse, qué tanto influye el protocolo, de todo han hablado, que no habla inglés el presidente de la República, la manera de sentarse, el uso del traje con el botón cerrado o no cerrado, y sobre todo, bueno, la manera de sentarse, pero ¿qué te parecen pues todo ese tipo de comentarios y señalamientos, Alberto Nájar? Pues revelan básicamente la pobreza, bueno, una intelectual de quienes se encargaron de difundir este tipo de comentarios, incluidos algunos que se dicen analistas políticos, algunos que lo fueron contratados como los gurúes de la opinión pública en gobiernos anteriores. Revela básicamente con mucha claridad esa orfandad en la que se encuentran los grupos opositores a la 4T, porque si este es un nivel de debate político, pues ya se pueden ir despidiendo de la elección de 2024 y supongo que también la del año siguiente, porque pues con ese tipo de argumentos difícilmente van a poder ganar más votantes que los que ya tienen, que son, pues, ahí están los resultados electorales, y pues básicamente los desnuda como se encuentran en este momento. El nivel de desesperación que esgrimieron, pues se nota en cada uno de los memes, comentarios, señalamientos de este tipo de tonterías. A mí me parece que este tipo de elementos juegan en contra de ellos, de la oposición y de quienes los expresan, sí, pero también hay que hacer una revisión puntual del otro lado, porque pues lo peor que puede haber en cualquier democracia, cualquier país, es un poder grande si no tiene contrapesos. Yo creo que es momento de empezar a revisar la necesidad de que exista un contrapeso político a esta fuerza que pues está creciendo cada vez más de parte del presidente López Obrador, y el riesgo que esto puede implicar la guerra intestina que ya empieza a verse también ahí en Morena. Pero bueno, ese es otro tema, ya para no desviarme mucho de esto, pues yo creo que esto sí finalmente es eso, revelan esa desesperación, esa poca capacidad de operación política,
y pues están llegando ya al fondo del bote, ya están arañándole a ver qué más se encuentran, pues a ver si no revisan, no se encuentran con un espejo, ¿no? A ver, el tema ahí es que no veo para dónde puedan hacerse. Ya intentaron de todo, ya hicieron meme, ya hicieron análisis críticos hasta el golpe que se dio la esposa del presidente al momento de asomarse a la ventana. Hubo ahí quien, uno que se presenta como cronista de la ciudad y que ha sido también destacado en algunos momentos como el opinador, como parte del grupo Nexo, Sector de Mauleón, haciendo mofa de este incidente como si nunca le hubiera ocurrido. Pues eso los revela tal cual son, ¿no? Y por un lado está bueno, porque todos ya vemos de quién se trata en realidad, pero por el otro lado, pues no está tan bien. Oigan, pues se ocupa un contrapeso, échenle ganitas, porfa. Claro, Alberto, gracias. Arturo Cano, pasando de esta discusión sobre las formas y entrándole al fondo, ¿qué es lo que te llama más la atención de los acuerdos a los que se llegó en esta reunión de Biden y del presidente López Obrador? ¿Qué opinas de ello? Del discurso del propio presidente ahí, que también hay críticas respecto a la extensión que dio y a la forma pausada, como él lo hace, de dar lectura a este texto. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, yo quisiera ir más bien a la sustancia de la propuesta que fue a presentar el presidente López Obrador en uno de los temas, uno de los temas más delicados para nosotros y también en el debate político de Estados Unidos, que es el tema migratorio. El presidente fue a reiterar lo que ya ha planteado en varias ocasiones. El fenómeno migratorio tiene que atenderse con medidas de fondo, atendiendo las causas, pero en calidad de, mientras llegamos a esa solución, pues Estados Unidos requiere mano de obra y deben otorgarse visas temporales de trabajo. En las palabras del presidente López Obrador, yo no encontré un reconocimiento al hecho de que Biden, en su primer día como presidente de Estados Unidos, hizo la propuesta de que iría o expresó su deseo de una reforma migratoria amplia y también prometió desmantelar algunos de los aspectos más rudos de las políticas antimigratorias de Donald Trump. Tampoco quedó claro en esta petición que hace el presidente, o en estas palabras que dirige a su homólogo estadounidense, que no es un asunto que ni siquiera esté en manos de Biden, es un asunto que está en manos del Congreso de Estados Unidos y es parte del debate político cada ciclo electoral, un tema que aunque involucra a otros países, se convierte siempre en un asunto doméstico de Estados Unidos y desata los peores resortes del clasismo, del racismo, de la xenofobia. Pero no hay que olvidar que cuando el presidente dice que van a pegar el grito en el cielo los conservadores, y por eso le pide a Biden ser audaz en una política migratoria, pues no hay que olvidar que con los demócratas en materia migratoria no nos ha ido precisamente bien. Barack Obama sigue conservando el título del deportador en jefe que le pusieron algunas de las organizaciones de inmigrantes porque fue campeón en deportaciones durante su periodo. Quizá los efectos de la retórica de Trump y de algunas de sus políticas dañaron también mucho a las comunidades migrantes, igual que esas políticas de Obama, pero no nos ha ido precisamente bien con los demócratas. La última gran reforma migratoria que hubo en Estados Unidos fue con Ronald Reagan. Entonces, vamos, la propuesta de reforma, de visas temporales de trabajo no es una solución tampoco de fondo, como no lo fue el programa Bracero, que funcionó de 1940 y tantos al 64, ¿no? Todavía a estas alturas están por ahí unos pobres viejitos que andan buscando que les paguen lo que les deben de aquel programa Bracero.
es una solución las visas temporales de trabajo. Sí, quizá para algunas personas que aceptarían las condiciones casi de esclavitud, como me dijo hace unos días que platiqué con él, Ben Davis, el director de Asuntos Internacionales del sindicato Steelworkers de Estados Unidos. Él me decía, yo no le veo primero viabilidad política a una reforma migratoria, y segundo, tampoco veo una solución en las visas temporales, porque los trabajadores van amarrados a un patrón, no pueden moverse, y eso propicia montones de violaciones laborales, no les pagan ni el salario mínimo, les incumplen con las prestaciones, etcétera, etcétera. Estaba revisando hace un momento los datos. Entre 2005 y 2020 hubo montones de demandas de trabajadores que van con esas visas que se llaman H2A o H2B, si son para agricultura o servicios, un montón de demandas que han ganado los trabajadores por más de 40 millones de dólares porque no les pagaban las horas completas, por ejemplo, ¿no? O sea, que es un programa que se presta a múltiples violaciones laborales, y no se ve que estos mecanismos que se han establecido binacionales para vigilar a los patrones, en los que México incluso tiene la posibilidad de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral de los que van allá, se hayan cumplido. Entonces, pues parece ser que ahí no caminaremos, sobre todo por la debilidad de Biden y los demócratas, que difícilmente tendrán en el Congreso la posibilidad de llevar adelante una reforma migratoria profunda y amplia. Gracias, Arturo Cano. Juan Becerra Costa, leo los sumarios que en la jornada se dieron acerca del comunicado conjunto. Dice, en comunicado conjunto, pactan abatir las redes del tráfico de migrantes. Acuerdan mantener fuertes políticas para el control fronterizo. Reforzarán el combate a grupos criminales y al trasiego de fentanilo y armas. En frente contra la inflación, facilitarán el comercio y bajarán costos. ¿Qué opinas de este resultado concreto de la reunión? ¿Le impusieron decisiones o acciones al gobierno mexicano? ¿Qué gana el gobierno mexicano realmente? ¿Volvemos a esa política de grupos conjuntos de trabajo en cuanto a migración y a control del crimen organizado en relación con el fentanilo? ¿Qué opinas, Juan? Pues que estas preguntas que estás haciendo son súper relevantes porque pues ahí están las intenciones, ahí están los acuerdos. A mí me gustaría que me dijeran cómo los van a alcanzar, qué acciones puntuales se van a llevar a cabo. Vamos a atender el asunto migratorio, vamos a mejorar la economía, vamos a combatir la delincuencia, vamos a cooperar. Maravilloso. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con grupos de trabajo bilaterales, con reformas legislativas, con políticas, con acciones. Mira, Julio, la relación entre México y los Estados Unidos, híjoles, es tan añeja como complicada, ¿no? Va desde las intervenciones y el despojo de más de la mitad de nuestro territorio hasta la reciente amenaza trumpiana de construir un muro que terminaríamos pagando nosotros, los mexicanos, pasando, por supuesto, por aquella reunión de la embajada que derivó en el asesinato de los hermanos Madero y Pino Suárez y con ello la subida al poder del Chacal Huerta. Todo se dio ahí en esa embajada con unas firmas. Entonces estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, dice como lugar común aquella frase de Porfirio Díaz cuyos significados, híjoles, parece que hoy podrían cambiar, parece que hoy podrían perder vigencia. Te digo parece porque ahí están claras las intenciones, pero no solo eso, también con un discurso que por un lado me parece nuevo. Mira, ¿por qué podrían perder vigencia esta frase de Porfirio Díaz? Me parece que porque debido a que aquella cercanía que tanto nos costó, la geográfica, pues hoy por primera vez en nuestra historia parece que pudiese ser aprovechada no solo a nuestro favor, sino a favor de todos, y así, bueno, pues podríamos estar como nunca antes, cerca de los Estados Unidos y al mismo tiempo lejos de ser como fuimos alguna vez su patio trasero. ¿Por qué? Y te digo que este patio, al que por más que parezca insólito, hay algunos que quieren regresar, y ahí lo que acabamos de platicar hace un ratito. Mira, es importante ver que hay un cambio de discurso por parte de uno con el que parece que
que sabe hablarle al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo? Le habla sobre lo que le interesa, que siempre va a ser la lana, por un lado, y en base a ello presenta propuestas. Ejemplo, es parte de lo que sobre el asunto de migrantes se habló. Es un tema que se ha hablado cuántas cumbres, cuántas veces, cuántas reuniones, pero Andrés Manuel López Obrador entró al tema a través de la conveniencia de dar, como ya decía Arturo, certidumbre a migrantes que son fuerza laboral allá, no solo en beneficio de ellos, de los migrantes, sino también de los Estados Unidos, país que tiene un problema, y todos lo sabemos, de fuerza laboral. Y al mismo tiempo, vemos en este cambio de discurso un llegue, un raspón, por ejemplo, con lo del conservadurismo, ¿no?, que debe dejarse atrás para dar paso a una transformación, al cambio, y esto en un país que tiene regresiones peligrosas, como lo es la penalización ahora del aborto, ¿no?, una determinación en materia legal que da pie a que otros derechos que se han alcanzado, además después de muchas luchas, se vean abolidos, como el matrimonio igualitario o la anticoncepción, o vayamos a saber qué más se les ocurre. Más allá de derechos, también están políticas, por lo que no sé ustedes qué opinen, pero interesante también y muy ilustrativo es el asunto de la gasolina, porque mientras allá hay un empresariado francamente preocupado por las políticas energéticas en México, los ciudadanos que usan la frontera para cargar gasolina aquí porque les es más barata que allá. Y hagamos un paréntesis chiquito, o sea, ¿se acuerdan cuando era al revés? Cuando los mexicanos que vivían allá en la frontera la cruzaban para cargar gasolina en estaciones de los Estados Unidos. Parece, ¿no?, que nos recuerda un poquito a aquella película llamada Un día sin mexicanos, que se dejan venir y los intentamos detener en la frontera. Entonces, algo sin duda está cambiando. Ahora veremos de ver si este cambio de discurso ahora también se da ya y pasa de las buenas intenciones a las acciones, algo que se necesita. Ya lo veremos, pero mientras, pues me parece que, por un lado, México se posiciona como líder de una región que llega hasta la Patagonia y que, te digo, pasó de ser patio trasero a puerta de entrada de este continente que desde la izquierda sabe que unida podría ser mucho más fuerte y más poderosa de cualquier imperio. Y muy interesante lo de la reunión con empresarios, la inversión que se piensa dar hasta de aquí al 2024, si no me equivoco, estaban hablando de unos 40,000 millones de dólares, y tenían que salir también las preocupaciones por parte de los empresarios energéticos de los Estados Unidos con las políticas que se están llevando aquí en México, Julio. Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, 1,500 millones de dólares se van a invertir en la modernización de la estructura fronteriza. Hay discusiones, hay quienes dicen va a ser una forma de consolidar el control migratorio y es una especie de muro, no físico como el que pretendía Biden, pero sí un muro tecnológico y administrativo para frenar la migración a Estados Unidos. México va a comprar leche en polvo para repartir entre poblaciones rurales y urbanas y va a comprar también fertilizantes para repartirlo entre pequeños productores. ¿Qué opinas de todos estos acuerdos en lo general, Alberto Nájar? Mira, en lo que se refiere a la inversión para el mejoramiento de la infraestructura fronteriza, pues es algo simbólico, la verdad. 1,500 millones de dólares, honestamente, comparado con la inversión que tiene Estados Unidos, por ejemplo, para la protección de su frontera sur, pues es nada. Y lo que plantea México de su lado, pues también es muy, muy poco. Del lado estadounidense, por ejemplo, el discurso que plantea el presidente Biden y la reunión que se tuvo ayer va en contrapelo con lo que sucede en la realidad. Acaban de emitir una convocatoria para contratar 300 nuevos agentes de la patrulla fronteriza. Se están reforzando algunas acciones, sobre todo en algunos lugares de Texas, que es donde ha incrementado durísimo el ingreso de personas migrantes, y no solamente mexicanos, también de otras partes del continente, mucho venezolano, colombiano, haitiano, por supuesto, gente de África. Esta perspectiva que tiene el gobierno de Estados Unidos de por fin conseguir que se quite ya este programa de Quédate en México, lo que ha provocado es que aumente todavía más el número de personas que llegan hacia Estados Unidos. El reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el famoso CBP, habla de poco más de 560,000 personas
detenidas, encontradas, le llaman ahora la patrulla fronteriza, entre octubre y mayo del año pasado, a falta del dato de junio. Se prevé que van a ser cerca de 2 millones de personas las que sean detenidas, y es el número que se sabe que cruzaron, porque hay otra cantidad importante que evaden a la patrulla fronteriza y van directo a sus lugares de origen. O sea, hablamos de un nivel impresionante de personas migrantes que llegan a Estados Unidos a niveles casi muy cercanos a los años 2000, en la década pasada, cuando se rompieron los récords de cruces de personas migrantes. Entonces es todo un problema que rebasa el discurso, por supuesto, y hasta ahora los esfuerzos de ambos países para tratar de contener esta migración parten de una base equivocada, Julio, y parten de la base de que las personas migrantes son enemigos de la seguridad nacional. Y bajo esa óptica no va a haber recurso que funcione. Pueden poner lo que quieran, como ya lo han hecho desde, no sé, 1998, 99, 2000, en Maciosare, en el suplemento que colaboraba yo en la jornada, que Arturo Cano era el jefe, pues documentamos todo lo que ocurría allá en la frontera y documentábamos cómo se instalaron lugares con sensores de movimiento. Los muros son apenas una muestra pequeñita de la tecnología que se desarrolla por allá en la frontera para contener a los migrantes. Hay drones, hay globos, hay aviones, helicópteros, un montonal de agentes de la patrulla fronteriza equipados con equipo de visión nocturna y con cámaras especiales para detectar a 2 kilómetros movimiento de personas. En fin, hay una tecnología impresionante para tratar de detener la migración sin documentos, y no ha pasado nada. No ha habido ningún resultado realmente efectivo que contenga el flujo de miles y miles y miles de personas todos los días que cruzan la frontera. Del lado mexicano tenemos ahora un despliegue inédito de personal militar, más de 28,000 militares de todas las Fuerzas Armadas, incluida la Fuerza Aérea, la Marina, la Guardia Nacional, agentes de migración, soldados y policías locales, para tratar de contener en el sureste, la llegada de miles de personas que vienen que cruzan por Guatemala y toda Centroamérica, y en el norte otro anillo de seguridad para que las personas no crucen Estados Unidos. O sea, el gobierno de México es el primer gobierno que abiertamente reconoce, y de hecho así lo dijo el presidente López Obrador, reconoce que su propósito es que no pasen los migrantes a Estados Unidos. O sea, así lo ha dicho el presidente López Obrador, así lo dijo el secretario de la Defensa. ¿A qué voy con todo esto? Pues que tiene todo este enorme despliegue que cuesta muchísimo más que los 1.500 millones de dólares que anunciaron que van a invertir, y no pasa nada. Siguen cruzando miles y miles de personas. Lo que vimos en el tráiler de San Antonio es apenas una pequeña muestra de lo que ocurre todos los días, el cruce, en qué cantidad de personas se les ocurre por tráileres. Los que quieran pueden pasar, los que quieran. Nada más por Nuevo Laredo pasa el 36% del comercio entre México y Estados Unidos por tráiler. Una cantidad impresionante de camiones que pueden llevar lo que quieran, personas incluidas. Y tenemos esa realidad, y la realidad también de que lo que ocurrió en Texas, en San Antonio, se va a repetir. Va a haber otra tragedia, porque esto no se puede parar con la pura visión militarizada que tienen México, Estados Unidos, y Estados Unidos impulsando lo mismo en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Entonces tiene que pensar en una estrategia diferente. Y la propuesta que presentó el presidente López Obrador, pues está muy bien, está muy bonita, es interesante, pero es irreal. Es irreal, porque es cierto, existe ya un programa de visas H2A y H2B desde hace décadas. Existe también la certeza de que esto depende del Congreso de Estados Unidos, que se mueve por una cantidad impresionante de intereses, y no va a haber en este año condiciones para hacerlo. Y también existe, por supuesto, esa idea de que no está todavía suficientemente claro en Estados Unidos de que necesitan fuerza migrante. Se les va a acabar el bono demográfico y en algún momento lo van a tener que aplicar, conseguir trabajadores. Pero pues eso es una discusión que rebasa a los dos gobiernos, una discusión mucho más amplia a nivel regional, y tiene que darse en otro sentido. Yo creo que la evaluación final, Julio, ya para cerrar, me extiendo mucho, yo creo que está bien, hay avances importantes en el discurso. Este acuerdo me parece que borda sobre lo mismo, porque lo que se acordó ya existe. Tenemos un tratado comercial que compra mucho más que leche,
Entonces es pura retórica. Pero bueno, por lo menos hay una ganancia importante para los dos presidentes. Andrés Manuel se trajo una foto con Biden, y con eso calla la boca a muchos críticos, y Biden se lleva una foto también y un comunicado que puede presumir diciendo, miren, acordó, aceptó lo que nosotros queremos. Y ya, es ganar en términos retóricos y políticos, Julio. Bien, Alberto, muchas gracias por el análisis. Arturo Cano, cambiando de tema y entrándole a la política nacional, ¿cómo te fue de Martes de Jaguar? Eres asiduo oyente de esos espacios. ¿Qué te pareció lo que se dijo ayer, Arturo? No, no llego al extremo de Mario Delgado de sacar las palomitas, pero sí sigo con atención lo que se dice por ahí. Pues bueno, pues es una piedrita más en ese monumento eh, que la, que la realidad actual está levantando a uno de nuestros próceres, a un político que quizá pase a la historia como el enterrador perfecto, a un hombre que encarna, que resume en su persona todas las peores prácticas y los peores calificativos o adjetivos que podemos dedicarle a un político, a un hombre vulgar, soez. Alguna vez dije, creo que fue en esta mesa, dije algo así como un operador electoral inescrupuloso, y por ahí me regañaron y me dijeron que por qué era yo tan reiterativo, ¿no? Pues Al hablar de que un operador electoral no tenía escrúpulos. Pues creo que es un episodio que echa más tierra a este personaje político que ya es conocido en los bajos fondos como Alito Delito, que ya es un personaje que le resulta inútil a la alianza opositora, que ya le deben haber bajado la cortina en la Casa de las Lomas, donde toma sus decisiones la alianza opositora, pero pues que seguramente va a sostenerse ahí porque se va a apañar del cargo como su única garantía, junto con la Diputación Federal que le da fuero, como su única garantía pues de impunidad o de que lo dejen tranquilo por unos meses más. Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, ¿qué las circunstancias hacia qué apuntan? Realmente pareciera de pronto que ya está la maquinaria judicial encima de Alito, que ya es cuestión de horas o de días para que pueda comenzar pues el proceso de desafuero y luego la búsqueda de una orden de aprehensión, en fin. Pero no irá a quedar esto simplemente en jaloneos y en gritos y sombrerazos en busca de acuerdos electorales, sobre todo rumbo a, creo que la única reforma fuerte que le queda al presidente López Obrador, que es la intención de una reforma electoral. ¿Qué opinas, Juan? Pues yo opino que si se llegaran a acuerdos, por más bueno que fuera el acuerdo, sería un mal acuerdo teniendo como perspectiva el después de todo el relajo que se ha armado y todo lo que se ha dado a conocer, dejar impune a Alito, porque esto tendría un costo político muy, muy, muy caro, demasiado, más allá de lo que se pudiese arreglar. Y, pues, ¿qué te puedo decir, Julio? Como cada martes, ¿no? Se confirmó ayer que pues el PRI no podía estar mejor representado teniendo como dirigente a Alito. Quien ya se queda, dijo, ¿no? Contra quien y que él va a elaborar las listas para el 24. Bueno, contra viento y marea, ¿no? Y no solo va a hacer las listas de los posibles candidatos, sino que además va a regresar al PRI al Palacio Nacional. No, pues es como, o sea, ¿cómo dijo lo de las listas? Que él va a ser el que las va a hacer y que a quien no le guste, en su lenguaje ya sabes lo que dijo. Es como una versión política de Miguel Sacal, ¿se acuerdan? De él, sí. que decía que a él todos, ya se acordarán. Y posiblemente como él tendría que terminar en un proceso judicial que podría ponerlo tras las rejas. Oye, Juan, ¿y qué opinas específicamente de esta discusión acerca de si el amago de dar a conocer las fotografías de las presuntas fotografías, los packs de algunas
aspirantes a diputaciones que luego quedaron de diputadas, se está en presencia de algo, o sea, la gobernadora Laida Sansores estaría en los supuestos de la ley Olimpia y lo que está haciendo. ¿Es una forma de violencia política contra las mujeres o es correcto que en un proceso político se señalen las vías que utilizan ciertos personajes políticos para llegar al poder público? Híjoles, mira, a mí me parece que aquí se está intentando distraer la discusión de donde tendría que estar, porque para empezar, hasta donde yo tengo entendido, estas fotografías se encontraron de acuerdo o como respuesta a una diligencia. Y bueno, pues Laida Sansores no las ha dado a conocer. Entonces, material preocupante de diputadas del PRI, dicen, comete delitos al señalarlo. Bueno, pues nunca amenazó ni insultó a las legisladoras y ella dijo que su actuación va a ser apegada a la legalidad y que va a poner un alto a la revelación de los audios, después de esta supuesta queja en derechos humanos. Y respecto a la ley Olimpia, bueno, pues habría que ver si hay delito que perseguir, porque ella no ha evidenciado un material comprometedor de las diputadas, sino que incluso ha dicho que lo ha protegido. Y quien sí podría darlo a conocer, pues tendría que ser Alito. Entonces, a mí me parecería verdaderamente terrible si se diera a conocer este material por parte de quien sea, pero en base a eso, no veo que hasta el momento haya elementos. Y regresando a Alito, Julio, y al proceso que podría estar enfrentando y que podría ponerlos tras las rejas, pues de entrada me parece que él no se da cuenta de lo que está pasando, o sea, para él no existen ni influyen las denuncias en su contra por actos de corrupción, tampoco la investigación que podría llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral, o que exgobernadores y que exdirigentes de su partido cada vez más mantienen la exigencia de que se vaya del PRI. Y llevamos meses, lo decíamos hace ratito, en el que no hay semana en la que más de una vez en ella se da a conocer un nuevo escándalo de Alito Moreno. Entonces es tan abrumador el repudio de la opinión pública ya hacia ese personaje en nuestro país, que incluso hasta se tuvo que ir incluso el Atlántico para en absoluta soledad denunciar lo que llama una persecución política, pero no habló de la evidencia que ha causado que exista una persecución del delito en su contra. Y que sí, ¿no? O sea, sí se ha politizado, sin duda alguna, pero ello no lo exime del cochinero en el que está envuelto, ¿no? Y por otro lado tienes alguna alianza opositora que hoy, además de estar sin rumbo y tener propuestas, pues está fracturada, justo por Alito, ha influido enormemente, y apoyarlo sería cargar un muerto que ni sus deudos quieren resucitar, ¿no? O sea, que se mantenga en el partido y que ese partido con Alito sea parte de una alianza, lo que va a causar es una metástasis en una oposición que se tarda en amputar a un miembro que está enfermo y que tarde o temprano va a ser removido, o de lo contrario hundiría a todo el barco. Y ya nomás para acabar, Julio, o sea, sí tener bien en claro que la derrota más grande del PRI después del 2018 es la que se da hoy en su interior en una lucha entre ellos mismos, con la que salen a flote las peores mañas de ese partido, las mismas que llevaron al país al desastre y que terminarán por enterrar este partido que representa todo aquello que las cirugías de Alito no pueden esconder. Gracias, Juan. Alberto Nájar, ¿qué opinas del martes de Jaguar, de las nuevas acusaciones contra Alito y ese momento de definición que tiene que entrar a él la alianza opositora de si seguir cargando, como dice Juan Becerra Costa, con el muerto que ni sus deudos quieren en términos políticos, que es Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, o si es urgente y necesario para los fines de esa alianza que se dé rápido una sustitución de dirigente dentro del tricolor. Alberto. Mira, yo leía el chat de las personas que nos hacen favor de acompañarnos y encontré una definición muy interesante para este espacio en el cual la gobernadora de Campeche nos da a conocer estos audios y estos videos y todo lo que hace ahí. Dice Armando Díaz que debería llamarse Laila en América. Y yo creo que no le va mal esa definición. Laila en América.
Sí, 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 porque híjole, ya pasó de la carabina de Ambrosio a Laila en América, pues ahí lo siguiente va a ser, quién sabe qué definición vaya a haber, no sé. Señorita Laida, va. O lo que callamos los priistas o algo así, ¿no? Pero más allá de la chunga y todo esto, a mí me llama la atención varios elementos y uno de ellos es si realmente se quiere procesar judicialmente a Alejandro Moreno, porque con todo lo que hemos visto y con esta última revelación, por ejemplo, y la presencia del fiscal ahí haciéndola de pues, acompañante, para no decir otra cosa. El tuit de presidencia, Alberto. El tuit de Sí, presidente, por De ejemplo. presidencia. Sí, No, gravísimo error ese, ¿cómo se les fue, no? O sea, que ¿cómo una se les empleada de fue? comunicación No, social. Ajá. no, digo no, no. eso se puede creer de que se les fue, digo, no, por No, favor. no, no, es imposible creer que se les fue. Coincido contigo, Arturo. Es muy interesante saber lo que hubo allá atrás, ¿no? ¿A quién beneficia? Pues un mensaje, ¿no? Más bien tenemos que leer cuál es el mensaje y si el mensaje va dirigido a un señor que despacha en Toluca y se llama Alfredo del Mazo, porque yo creo que a Alito pues ya no va ese mensaje tan directamente, en fin. Pero Nájar. O a un señoritingo que le gusta comer muy bien el jamón serrano y que disfruta muy cálidamente todo lo que es el verano en Madrid, ¿no? El señor Peña Nieto. Por eso mi pregunta y mi duda de si realmente quieren procesar judicialmente a este personaje, porque con un buen abogado ya salva cualquier juicio, hombre, porque él ya ha sido juzgado públicamente, él ya ha sido defenestrado en su honra, si es que la tiene todavía, por supuesto, y ha sido señalado públicamente y él puede argumentar que inclusive se le ha puesto en riesgo a él y su familia. Ante un juez, con un buen abogado, esto se puede probar como una violación al debido proceso y una violación anticipada de sus derechos a ser juzgado imparcialmente y por lo tanto un proceso judicial en su contra estaría destinado al fracaso y eso se sabe, eso es conocido, si lo comentamos aquí en una mesa que no somos abogados, ninguno de los cuatro que estamos aquí, pues imagínate ya cualquiera que tenga el dinero para contratar un buen despacho de especialista en derecho. Entonces yo sí creo que esto es más bien un juego mediático, es un juego de vencidas, yo sí creo que el 2023 está muy metido en todo lo que hemos visto pues de este escándalo, estas exhibiciones y todo lo que vemos lo que vemos cada semana. Y finalmente es muy probable que el mensaje que se esté enviando pues es para tratar de ablandar a Alfredo del Mazo, a Enrique Peña Nieto, si es que todavía tiene capacidad operativa, pero también un mensaje a la alianza esta de Va por México, de decirle, bueno, pues también de este lado sabemos jugar rudo y muy rudo. Y también, por supuesto, yo honestamente empiezo a pensar que el destino del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de sus mejores operadores políticos, esos expertos en las cañerías, es más, esos expertos que inventaron las cañerías políticas, ya se cambiaron de camiseta y ya básicamente utilizaron el pragmatismo y están operando para alguien, para el ganador en la contienda electoral. Entonces ahí yo creo que ya está cada vez más claro que se están construyendo una estrategia muy dura, muy fuerte por parte del gobierno actual, con miras a la batalla que viene, y yo no veo a la oposición realmente que tenga los elementos necesarios para contrarrestar esto que se le está ya mandando las señales. Entonces yo creo que por ahí va más el sentido, más allá de un proceso judicial que honestamente ahorita con los elementos que hay, no veo forma de ver a Alito Moreno en la cárcel, de veras, ¿eh? Yo creo que pues por lo menos esa es mi impresión ahorita. Habría que dejar que se mantenga, yo voto porque siga allí en el PRI. Yo creo que sería muy interesante que siga en esta labor de destruir a ese partido político y de torpedear a la alianza esta bizarra de Va por México y pues a ver qué es lo que sigue. Pero mientras tanto, esa definición de las personas de la audiencia de Armando Díaz me parece puntual y muy precisa. Laila en América. Pero fuera de esa chacota, si me permites, Julio, Sí, claro, claro. Laida Sansores resultó mejor comunicadora que gobernante, como ya vimos en su gestión en la alcaldía de Álvaro Obregón. Por cierto que yo no he visto que la acusen de traidora a ella después de que le ganó a Ilia Limón, ¿verdad? Como han acusado
a otros, pero bueno. ¿Qué será de los martes de Jaguar cuando se le acaben los audios de Alito? Es que no se le van a acabar, Arturo. Si escuchas el último audio, que también del otro lado también está, tengo mis sospechas, o es muy burro el compañero Alito Moreno, o también está en la jugada, porque está súper alambreado. Este último audio se refiere, él hace referencia a los movimientos que ha habido para tratar de tumbarlo. Esto es reciente, tiene 2 semanas. O sea, no ha hecho nada para sacudirse la vigilancia y el espionaje. A mí me parece que también hay algo extraño. Pero más allá de la risa, ¿no deberíamos preguntarnos también, ponernos en un plan serio, qué aporta el país, que digamos que el presidente del partido en el gobierno haga escarnio de un rival, saque las palomitas, cuando todos sabemos que esas grabaciones fueron conseguidas de manera ilegal? Pues es que está al mismo nivel, mi querido Arturo. Está al mismo nivel. ¿Abona al Estado de Derecho, para preguntarlo de manera muy solemne? Okay. Pues sí, preguntas importantes. Digo, yo me quedé pensando si en el colmo de las truculencias políticas, digo, bueno, ¿y no será que el propio Alito está filtrando sus propias grabaciones, que pareciera que se las está tomando él mismo con buena calidad de audio y generar toda esta escalada? Digo, la verdad es que en este mundo de surrealismo político ya no sabemos ni qué hacer. Juan, ¿qué opinas de estas especulaciones estrafalarias y estrambóticas que estamos haciendo? Muy estrafalarias y muy estrambóticas, pero muy sospechosistas también, querido Julio. Pero es que no podría parecer que sea de otra manera, o como dice Alberto, pues es demasiado poco eficiente para su seguridad, la seguridad de todo lo que dice, porque después de lo que se ha dado a conocer y de ya el establishment del martes del Jaguar, que decía la semana pasada que tiene más audiencia que el PRI votos, pues ya tendría que haber tomado medidas con respecto a las conversaciones que tiene y a las personas que lo están rodeando. Habríamos de ver aquí, en caso de que esto fuera, pues qué jiribilla traería, qué intereses podría estar construyendo alrededor suyo y qué tipo de pseudoalianzas estaríamos hablando. Ya para acabar este tema, o sea, sí vale la pena, me parece, no sé ustedes si estén de acuerdo conmigo, en lo del domingo que decías, Arturo, desde una cuenta del gobierno federal se da a conocer que además la Fiscalía General hubiese abierto investigaciones contra él por distintos delitos, lo bajan. Yo me esperaba una respuesta más a profundidad el lunes pasado en la conferencia mañanera, porque el presidente dijo que es la Fiscalía y además la de Campeche, pero nunca explicó por qué desde el gobierno federal y dónde está entonces la autonomía del Poder Judicial con respecto a otros poderes en nuestra nación. ¿Quién la pudo haber publicado? ¿Quién la pudo haber subido? No fue un error, como dice Arturo. Esos errores no se cometen así como así desde comunicación social. Que suele haber justamente el sembrar errores en los procesos para luego invocarlos más adelante y decir, mira, pues ahí está violación al debido proceso de origen, digo, suponiendo que por ahí fuera el tiro. Arturo Cano, pero mira, hay elogios a funcionarios de la 4T que son, yo no sé si quemantes, si son como una especie del abrazo de Javier Lozano. Respecto a este incidente en Topilejo, en el cual la policía capitalina detuvo a algunos integrantes supuestamente del cártel de Sinaloa, Javier Lozano dijo, ¿cómo? ¿Ya recapacitó el presidente y cambió la estrategia frente al crimen organizado? No, señor, no. Fue un exitoso operativo de alguien que sí le entiende al asunto. Es inteligente, valiente y discreto. Su nombre, Omar García Harfuch. ¿Cómo ves? Caray, la Alianza por México ya tiene candidato a la Ciudad de México. A la Ciudad de México. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Pues no que tenían a Xochitl Gálvez muy fuerte, o a Margarita Zavala, en fin. Pero hay mucho esa tendencia en ciertos sectores de clase media o de clase económicamente pudiente de exacerbar la idea de que en la Ciudad de México bien caería una mano dura y que un personaje adecuado podría ser García Harfuch, Arturo Cano. Sí, hay un estudio reciente que muestra que
el 1% que está hasta arriba en la pirámide mexicana se siente discriminado, se siente vapuleado en estos tiempos de la 4T, y eso suele ir de la mano con esta necesidad que tienen las clases medias de algunos sectores pudientes de pensar que la mano dura, de pensar incluso en que es preferible una dictadura o un gobierno militar que una democracia, porque la democracia entraña demasiadas dificultades, hay que discutir demasiados asuntos y además darle la voz y el voto a una bola de nacos impresentables, morenos, que no deberían tener ningún derecho. Entonces yo creo que a estos sectores de la población les parece a todo dar un personaje que muestra esta eficacia. Ahora, el operativo no fue algo planeado, no fue resultado de un cambio de estrategia. Si nos atenemos al relato oficial, fue resultado de una respuesta de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a una agresión de delincuentes. La diferencia con respecto del sexenio de Miguel Mancera, por ejemplo, es que, contrario a la negación persistente de que en la Ciudad de México no hay cárteles, bla, 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 todo aquello que decía Mancera y sus jefes policíacos, pues en este gobierno se ha reconocido que la Ciudad de México no tiene por qué ser una isla, que no es una isla. Y bueno, el propio aludido en este elogioso tweets del personaje que en las filas de la 4T conocen como el saco de pus, indica que se elogia a un personaje que abrió su desempeño en el cargo que tiene ahora, pues siendo víctima de un atentado que él mismo atribuyó al cártel de Jalisco Nueva Generación. Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema, de lo sucedido en Topilejo en particular? Y en segundo lugar, pues de estos elogios desmesurados o bueno, de Javier Lozano hacia García Harfuch como un personaje de una gran eficacia y valentía. Juan. Pues mira, lo que el saco de pus, cuando habla bien de ti, pues es como el beso del diablo, ¿no? No sé si está preocupado por que García Harfuch pudiese ser candidateable a la Ciudad de México, y pues él, como ya está muy en el PAN, ya lo vimos desde Puebla, pues al darle un espaldarazo, pues habríamos de ver qué tanta validez le podría querer quitar al personaje. No sé, mira, ¿vemos un cambio en materia de seguridad en la Ciudad de México? Sí. Como ya lo decías tú, Arturo, como era en el sexenio de Mancera, que se incrementaron los grupos delincuenciales aquí en la ciudad y operaban, y desde Palacio de Gobierno se da el mensaje falso de que en la Ciudad de México no había grupos criminales. Y al mismo tiempo teníamos, además de eso, es importante señalarlo, una lista negra de delitos que crecía exponencialmente, y debido en mucho a que los ministerios públicos catalogaban mal los delitos justo para que no existiera registro de ellos. Y todo esto dejó en un peligroso limbo la seguridad de la ciudad, con los resultados que ya conocemos, que ya vimos. Y bueno, pues es uno de los principales compromisos de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador y de la doctora Sheinbaum, ¿no? Y principales preocupaciones de la ciudadanía. Y que hoy se combaten, sí, muestra de ello fue lo sucedido ayer en Topilejo, sí, un operativo que no fue una labor de inteligencia, respondió incluso a denuncias ciudadanas. Y bueno, el resultado fue bueno, a pesar de que hubo policías heridos, una gravedad, se rescató a personas secuestradas, hubo detenciones y, muy importante, se dio parte sobre el grupo delincuencial al que pertenecen los que tuvieron una organización criminal de Sinaloa, ¿no? Al parecer ligada con los hijos del Chapo, los Chapitos, dicen que se llaman. Y también vemos una estrategia de seguridad en la zona que se implementa después de esto y en conjunto, como lo sucedido el día de ayer con la Guardia Nacional. ¿Por qué te digo esto? Porque implica una coordinación interinstitucional entre corporaciones locales y federales, y esta sí ha dado resultados y no sucedía antes y no sucede en todas las entidades del país. Mira, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, en la Ciudad de México han ido a la baja diversos delitos, entre ellos varios que eran el pan de cada día, como el asalto en el transporte, en el metro, en autobuses,
en las rutas concesionadas o el asalto a transeúnte, a las casas, habitaciones. Y si bien como en cualquier otra ciudad del mundo, como en cualquier otro lugar del mundo hay crimen, me parece que cuando se da no se está echando el saco roto y cuando se contiene las autoridades no se están durmiendo en sus laureles, porque hay mucho por hacer todavía. O sea, no es strike así de que ya lo resolvimos, el tema de la seguridad es un tema que nunca resuelves, jamás, por más estrategias que tengas en ningún lugar, tienes que estar permanentemente con presencia, con acciones. Y por ejemplo, en la Ciudad de México hay problemas, ¿no? Que van desde empresas de seguridad patito a las ambulancias irregulares, que son un desastre, que se intenta combatir la operación de distintos grupos criminales en el territorio, además de una muy compleja vecindad con el Estado de México en las zonas conurbadas. Entonces, ¿existe mayor seguridad en la Ciudad de México? Sí. Me parece que si apenas unas semanas salimos a la calle a hacer un sondeo y eso nos expresó en su mayoría las personas a las que lo hicieron. Yo sé que no es un ejercicio que puede ser representativo del universo de la población, pero sí se siente, ¿no? Que en las conversaciones, en las sobremesas, o sea, ha pasado a un lado, hay otro tipo de preocupaciones ahorita en la Ciudad de México, el del crimen, que sí, digo, siempre va a haber criminalidad, no como en otras épocas. Y bueno, también hay un trabajo serio que vale la pena señalar en redignificar a la policía, que no solo incluye el mejorar sus condiciones laborales, sino acercarla a la población, como con programas como, no sé si han escuchado hablar, el de Reconecta con la Paz, en el que primodelincuentes de entre 18 y 29 años no son enviados a prisión. ¿Por qué? Porque el lugar se convierte en una escuela del crimen y en lugar de promover la reinserción fomenta la criminalidad. En su lugar toman talleres de todo tipo y hacen labor comunitaria, teniendo como guías justo a policías, pero aquí lo interesante es que estos cursos hacen un ejercicio en el que ambas partes aprenden uno del otro. Si quieres, ya con más tiempo, un día te platico, Julio. Bien, gracias Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, son las 2 de la tarde con 58 minutos, estamos en la parte final de esta mesa y por favor dinos qué opinas tanto del hecho pues de lo que puede significar esta mayor irrupción de grupos de crimen organizado en un área de la Ciudad de México, como también la figura del propio García Harfuch como eventual propuesta política un poco más adelante. Alberto. Mira, es importante siempre poner las cosas claras y no tratar de salirnos del debate de pronto en medios y politiquería. Lo digo porque ahora resulta que hay muchos que se asombran de que se haya encontrado, un grupo de sinaloenses a quienes vinculan con el cartel de Sinaloa en Ciudad de México. Y no falta quien ya se asombró de que el cartel de Sinaloa opera aquí en la capital del país. Rápidamente, en 1991 el Chapo Guzmán fue detenido por la policía de la Ciudad de México, lo dejaron libre después de soltar $100,000. En 1993 hubo un atentado, trataron de matar al Señor de los Cielos en el restaurante Bali Hali, allá en el Insurgente Sur de Ciudad de México, le gustaba comer mariscos. Los Arellano Félix tenían un departamento rentado en la colonia Nápoles, ellos daban sus vueltas por toda esa zona, iban a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En fin, la familia michoacana tenía células de operación en la central de abastos de la capital de la Ciudad de México, el mayor centro de entrada de drogas sintéticas o de precursores para drogas sintéticas después de Manzanillo es el aeropuerto de Ciudad de México. En 2006 había unas 6,000 sitios, tienditas, puntos de venta que se sabía que distribuían droga en la Ciudad de México. En 2006 se procesaban más o menos 2 toneladas mensuales de cocaína en la Ciudad de México, según datos que en aquel entonces publicamos en la jornada y datos de la policía capitalina. En fin, que desde hace mucho tiempo que la Ciudad de México es un centro de operaciones de todas las organizaciones de la delincuencia organizada. De aquí salió el enviado que estaba en la prisión en el reclusorio sur, que fue el Azul, Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, que salía todos los fines de semana, salía a divertirse a las pachangas, iba al patio, a este centro nocturno, iba a corridas de toros y luego regresaba el lunes en la mañana para pasar lista en el reclusorio sur. Bueno, pues él fue a una reunión en Cuernavaca para repartir el imperio del auténtico jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, que de ahí nacieron
los territorios que luego se conocieron como los grupos que se convirtieron en carteles de Sinaloa, de los Arellano Félix, el Jalisco Nueva Generación, etcétera. Es imposible pensar que aquí en la Ciudad de México, que es el mayor mercado de compra, venta, distribución de drogas del país, nada más por la población que tiene, no van a operar los carteles de la delincuencia organizada, por favor. O sea, tratar de hacer a un lado eso es no querer ver la realidad. Es cierto que tenemos la mayor fuerza policíaca del país, poco más de 90,000 elementos, muy bien armados, pero también es cierto que hay desde hace mucho tiempo, desde los 90, un acuerdo de las bandas para no calentar esta plaza. ¿Por qué? Pues porque de aquí salen todos sus recursos. Aquí hay una cantidad impresionante de operaciones de lavado de dinero y de operaciones y transacciones financieras, pues que son los que mantienen con vida a las organizaciones de tráfico de drogas. Entonces, yo creo que hay que ver esto así con esta claridad, porque así es la realidad. No sirve de nada esconderlo, como trató de hacer Mancera. ¿Y qué fue lo que ocurrió con Mancera? Pues básicamente que la delincuencia ahora sí es más chiquita, como las bandas a la que incorrectamente se le dice el cartel de Tepito es una banda, o el cartel de Tláhuac, que también es una banda, pues se convirtieron en muy violentas. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno decidió no actuar, no operar. Y sobre esto de García Harfuch y la petición o el sueño de la derecha de tener a alguien duro, de mano dura, durísima, para que gobierne la capital, les recuerdo de dónde viene Miguel Ángel Mancera. Era procurador. Él lo pintaron, lo promovieron como el que sí tenía pantalones, el que se llegó a meter a negociar un secuestro, recuerdan, que se transmitió en vivo durante varias horas en televisión, de unos rehenes que hubo creo que fue en Iztapalapa, y ahí va Mancera ahí con su chaleco antibalas a negociar y conseguir la liberación. Ganó por 60% de la votación, y ¿qué fue lo que resultó? Un fiasco. La mayor corrupción que ha habido en la Ciudad de México desde los tiempos del Priato, y también un incremento de la violencia desmesurada. ¿Por qué? Porque se eligió a alguien de mano dura, durísima. Entonces, cuidado con ese tipo de planteamientos. Bien, pues como siempre, celebro mucho el tener la oportunidad de escucharlos con voces claras, directas y bien informadas, aunque luego se ha vuelto así un cierto lugar común, pero sí es un privilegio de veras escucharlos y tener la oportunidad de platicar con ustedes o de que ustedes platiquen, porque como he dicho, yo no soy más que un agente de tránsito dando el paso a otros. Arturo Cano, gracias por esta ocasión y buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Qué bueno que Alberto hizo ahora el papel del hombre primitivo que entró a la cueva para alumbrarnos y recordarnos toda la historia de la Ciudad de México, porque de pronto la memoria es tan flaca que el Bester Gordillo puede reaparecer como si nada hubiera pasado y a decir que todo en su contra se debe a cómo se vestía, y no a que es el personaje político más corrupto en las últimas décadas. Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Un abrazo a ti. Qué bueno que ya estás de vuelta. Y otro a Arturo, Alberto y a todos los que nos están viendo. Gracias, Juan. Alberto Nájar, buenas tardes y gracias por esta ocasión. Gracias, Julio. Qué bueno que ya estás bien. Ahora cuídate, porque según me dicen mis papás, está lloviendo durísimo ya en Zapopan, ¿eh? Sí. Anoche. Ya es la edad, Alberto, que tengo que cuidarme de todo, pero ya estoy aquí nuevamente protegido en mi búnker zapopano. Así es que, Alberto, gracias. Juan, gracias. Arturo, gracias. Nos vemos pronto.